Amén, amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al versículo 18, dice la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. El día de hoy quiero hablarles de que nosotros debemos estar creciendo para su gloria. Debemos estar creciendo para la gloria de Dios. Si usted quiere saber si ha crecido, si está un poquito más a la estatura del varón perfecto, debe de estar glorificando más a Dios. Y si no, vea a Cristo. Me he glorificado y me voy a volver a glorificar. El Padre al Hijo. ¿Y qué manera más grande de glorificarse? En la cruz. Amén. Lo glorificó siempre, pero al final fue de la mayor manera. Nosotros, si decimos que estamos creciendo, debemos de estar glorificándolo más y mejor. Y ahorita les voy a recordar qué es glorificar, porque puedo estar usando ese término y si no lo entendemos, amén. Siempre lo ajusto conforme al tema, pero esto es conociéndolo y dándolo a conocer a otros. Amén. Jesús conocía y daba a conocer, conocía y daba a conocer. Nosotros debemos estar conociéndolo y en lo que conozco lo doy a conocer a otros. Eso es lo que hacemos al evangelizar o al aconsejar o al enseñar o al predicar. Amén. ¿Oídos hasta ahí? Mis hermanos, quiero recordarles, va a ser un poquito de historia hablando de lo que es Israel, recordatorios. Hemos estado predicando ya de Abraham, de la Torre de Babel, varias cosas hemos estado recordando de Génesis, del Pentateuco, ¿sí? Primeramente, Dios elige, quiero recordarles como introducción, Dios elige al pueblo hebreo con 3 fines, 3 propósitos. Eligió al pueblo de Israel, recuerde que Dios lo hizo pueblo, amén. Lo eligió con 3 propósitos. 3, ser depositario de la palabra de Dios, Israel, sí, que ellos fueran depositarios de lo que Dios hablaba, de lo que su palabra, de su voluntad. 2, para ser testigo del único Dios verdadero a las naciones. Israel es testiga del Dios verdadero y las demás naciones, hoy el Dios de Israel. Amén. Y 3, que para que por medio de esa nación naciera ¿quién? El Redentor. 3 propósitos. Depositario de la palabra, a través de esa nación conocieran otras naciones y a través de Israel también naciera el Redentor. Son 3 propósitos de Dios para la gloria de Él, es decir, conocerlo y darlo a conocer a otros. Mis hermanos, después de la Torre de Babel, vemos el llamamiento de Abraham. Vemos también que es el padre de la fe. ¿Cuál fe? La fe que es mostrada por obediencia. Si usted dice que tiene fe, hay obras de obediencia, como hemos estado predicando domingos pasados y lo recordamos. También, mis hermanos, a través de la historia que estamos viendo de la Torre de Babel, es Abraham, y luego vemos a Isaac, y luego Isaac vemos a Jacob después, y después de Jacob vemos que tiene a José el Soñador, que también lo hemos predicado en el pasado. ¿Ok? Con José el Soñador, Hechos 7:14 nos recuerda que se introducen en Egipto, ¿sí? En el área de Gosén, de Egipto, se introducen 75 personas aproximadamente. ¿Cómo llega de todo el linaje de Abraham, de esa familia, cómo llegan a estar dentro de Egipto? Porque voy a hablarles del éxodo el día de hoy. ¿Cómo llegan a estar esclavizados y vienen del otro lado? Pues los mete José el Soñador a esas 75 personas, se muere la palanca política, como yo digo, de José el Soñador, se muere el faraón que le conocía y todo ello, y se multiplica de gran manera lo que es Israel ahí mismo. Miles, recuerde que salieron en el éxodo, se multiplican, hay otro faraón, hay otro político, cambio de gobierno, ¿sabes qué? Han crecido y empiezan a esclavizarlos y a usarlos para los egipcios. Amén. Todo esto es parte de todo lo que hemos estado predicando y recordar cómo llegó entonces a crecer tanto una familia de 75 personas, a ser miles ahí dentro. ¿En cuánto tiempo? 400 años de esclavitud. Ahí crecieron en Gosén, separaditos, pero dentro de la esclavitud de Egipto. No hay duda hasta ahí recordando todo esto. Mis hermanos, entonces, estando en Egipto, Dios se daría a conocer a Israel y Egipto, para que conocieran y creciera también la gloria de Dios para ellos, que entendieran quién es este Dios.
¿Qué tenían ellos de conocimiento? Lo que Abraham había dado a la familia, lo de Jacob, lo de Israel, lo de Isaac, perdón, Jacob, José el soñador, todo lo de ellos es lo que se comunicaba. Pero faltaba que lo conocieran como ¿qué? Como pueblo, como nación. Nosotros, recuerde esto, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestra pareja y nosotros conocemos ya individualmente a Dios, amén. Falta que lo conozcan como familia. Falta que lo conozcan como congregación. Y Dios se daría a conocer de esa manera. A Israel, primeramente, el punto, primero, valga la redundancia, las maravillas de Dios con Israel en Egipto. Israel en Egipto. Primeramente recordamos que simiente de Abraham, que había crecido en gran manera durante 400 años, extranjeros son, esclavizando a dicho pueblo, al pueblo de Dios el faraón. Los está esclavizando. Dios levantaría ¿a quién? A Moisés, para dar a conocer a su pueblo una fe que iría fortaleciéndose y creciendo conforme Dios caminaba con ellos desde siempre. Iglesia, tienen que recordar esto. Cuando leemos el Génesis, cuando leemos a Noé, cuando el personaje, Moisés, todo lo que es esto, eran los primeros que estaban conociendo por primera vez a Jehová de los ejércitos. Amén. Para usted y para mí no. Ya tenemos la Biblia completa, los 66 libros, ya tienes familiares, vecinos, conocidos que son cristianos. Ya tienen conocimiento. Ellos fueron los pioneros, los primeros que iban a recibir ese conocimiento. Soy Jehová de los ejércitos. Quita la sandalia de tus pies. Ellos eran los primeros. Entonces, si son los primeros, ¿cómo se daría a conocer a Dios si no había Biblia? Persona a persona, palabra. ¿Vamos bien? Iban a ir conociéndolo como conocemos lo que es en el tabernáculo, los sacrificios, todo lo que Dios enseña es el ABC. Sí, así como los niños, bueno, Dios está dando a conocer así. Soy Dios, el yo soy. E Israel estaba aprendiendo. Bueno, Israel como pueblo que había crecido en los 400 años, iba a conocerle. Dios levanta a Moisés. Recordamos lo que vemos, la providencia, el cuidado especial en la vida de Moisés. Están matando a todos los israelitas, varones, por el faraón. Manda a matar a todos ellos. Y se resguarda 3 meses la vida de Moisés y luego después lo envían en esa canoita, llamada Moisés ahora a nosotros. Y lo resguarda la hija del faraón y se lo van a cuidar a su propia madre. Vemos el cuidado de Dios, vemos la mano de Dios, amén. Bueno, mis hermanos, Moisés es criado en casa de faraón. Después, por defender a uno de los suyos, lo descubren después porque había matado para cuidar a un israelita. Corre al desierto y son otros 40 años de aprendizaje allá. Amén. Mis hermanos, quiero que vea la vida de Moisés, que él pensaba que ya estaba jubilado. Ya estoy acá casado. Ya estoy con Jetro, con mi esposa. Ya estoy aquí a gusto. Y Dios le llama. Porque llegó el momento de que cumplía su ministerio para glorificarle. Había crecido sin darse cuenta. Dios lo había preparado en ese desierto porque en ese desierto iba a llevar al pueblo de Dios. A usted y a mí Dios nos está preparando. A mí me preparó toda una vida para ser pastor y no me di cuenta. Cuando el Señor me llama, todavía no me daba cuenta. Hasta que ahorita digo, toda mi vida tiene un currículum que me preparaste para esto. Toda la vida que usted tiene un currículum que Dios lo preparó para ser maestra, para ser predicador, para ser misionero. Lo que Dios tenga de propósito para usted. Pensamos que ya estamos fuera y Dios dice, no, apenas estás empezando. Moisés, ve por mi pueblo. Empieza, mis hermanos. Moisés llega y empieza a hablar la voluntad de Dios, a darlo a conocer. Hey, Dios nos va a liberar. Va con Faraón, libera a mi pueblo, dice el Señor. ¿Quién es este Dios que dices? ¿Quién es Jehová? Para que le haga caso. ¿Quién es Jehová, Moisés? Te va a costar. Te va a costar. ¿Quién es Jehová? Mis hermanos, tenga cuidado. Si no conoce todavía a Dios, no pregunte quién es este Dios. Pídale mejor conocerlo. De una manera misericordiosa y no con la ira en el infierno. Alguna vez me preguntaban, bueno, ¿y en el infierno voy a poder ver que esto era verdad? Sí. Bueno, pero voy a ver la verdad. Sí, pero en el peor lugar. Es mejor allá. También la vas a conocer. Pero como vaso de misericordia y no vaso de ira. El faraón iba a recibir este conocimiento como vaso de ira. El faraón, mis hermanos, ¿quién es Jehová? ¿Y sabe qué? Dios empieza a darse a conocer a los egipcios, al faraón, a Moisés y a todo Israel cómo es este Dios. Y es santo.
y empieza a golpear a cada uno de sus ídolos, a sus santos, a sus estatuas de los egipcios. ¿Recordamos las 10 plagas? Cada plaga que Dios dio, ¿sí? Lo que significa plaga en el original son golpes, ¿sí? Golpes. Cada una de las plagas son golpes que Dios dio a cada uno de los dioses de los egipcios. Ra, Sek, hay muchos nombres, pero cada plaga tenía representando un Dios que no pudo contra Dios. Un Dios con minúscula. Así como vemos en otro tipo de religiones que tienen santos para todo, hasta para los rateros, para todo hay, pues Dios llega y te roban. Ándale. Así, Dios fue golpeando. Permite, pues, no que se robe. Permite, Dios fue golpeando a cada uno de sus ídolos. Oh, aquí está Ra, ahí está el Dios del sol, ayúdame. ¡Bum! Tinieblas. ¿Ya me expliqué? Empezó a humillar a cada uno de sus golpes, a cada uno de sus ídolos. Estas 10 plagas, mis hermanos, recordando nada más. El agua del Nilo en sangre, tierra infestada en ranas, se los voy a dar cronológicamente como fueron, la plaga del piojo, enjambre de moscas de gran tamaño, muerte de ganado, úlceras dolorosas, tormenta, ¿sí? Hubo truenos, rayos, granizo, plaga de langostas, tinieblas y el último, que es el más conocido para todos, la muerte de los primogénitos. Amén. Esas 10 plagas, recuerda el propósito. Depositario de la palabra debe ser Israel, conocerlo, ser testigo para las demás naciones, y de ahí van a ser el Redentor. Amén. Mis hermanos, esas 10 plagas no le pega a todos. Las primeras 3 le pega, hablando ahora sí literalmente, a Israel y Egipto. Lo que es el agua del Nilo en sangre, tierra infestada con ranas y la plaga del piojo, mis hermanos. Esas 3 también sufre Israel por ellas. Amén. O algunos no lo sabían, se los recuerdo. Esas 3 las sufrieron las 2 naciones. A partir de la tercera, no más tocaba a los egipcios. Entonces vemos la mano de Dios especial. Y antes, hermano, así como el virus de la pandemia le toca a todos, amén, pero yo veo un cuidado especial en mí. Dios se estaba dando a conocer, porque Israel había estado 400 años en un pueblo idólatra. Necesitaba también disciplina para que vieran, hey, por si eres idólatra, ahí te voy a dar esas 3 primeras plagas, también a ti. Después de ahí son 7, mis hermanos, que solamente a los egipcios. Mis hermanos, cada una de esas plagas, cada uno de esos golpes que dio Dios, era una manera que Dios estaba dando a conocer y fortaleciendo y dando una fe para los israelitas en este Dios. Amén. Para liberarlo muy pronto. A ustedes y a mí, Dios nos fue golpeando ídolos. Gloria a Dios. Alcoholismo, tabaquismo, adulterio, drogadicción, soberbia, orgullo, vanidad, pum, 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 hasta que nos quedamos, ya no tengo nada. Bienvenido, soy el yo soy. Fue golpeando cada uno de nosotros para liberarnos. Fue golpeando que cada vez que nosotros volvemos a querer levantar nuestra estatua de orgullo, y conmigo no te metas porque soy un Hernández. Dice Dios, sí, yo soy el yo soy, Joel. ¡Pum! Eres Hernández. Mis hermanos, cada vez que queremos levantar nuevamente nuestro ídolo, no lo va a tirar ni usted ni yo, no lo va a tirar Dios. De una manera dolorosa. Gócese, porque Dios no le va a permitir levantar un becerro de oro. Ya no, eres de Él. Ya no, eres de Él. Así las 10 plagas, mis hermanos, fue golpeando y fue dando la fe. Los primeras 3, estamos sufriendo, la sangre, todo el agua. ¿Sabes lo que era el agua? Toda fuente de agua que era para hidratarse, llena de sangre, era sangre. No parecía sangre, era sangre, dice la Biblia. No caiga la parte de la ciencia. No, era sangre, dice la Biblia, es sangre. No color, que es barro, que es hierro. No me venga con eso. Es que todo es causa y efecto. Se murió y los piojos y las ranas. No, porque si usted ve que las ranas era para todos, porque después vemos, mis hermanos, en las demás plagas, como las moscas, no fue para todos. Si las ranas estaban en todos lados, científicamente debería haber moscas en todos lados. Amén. No, las ranas fue para todos y las moscas nomás aquí, con Egipto. Entonces no estamos de causa y efecto, no es así. Son milagros de Dios. No me caiga con eso, porque también hay que analizar todo lo que es. Mis hermanos, Israel estaba conociendo, este Dios es el de nosotros. Cayó rayos, granizo, mató todo el ganado, o sabe todo lo que es. Y a nosotros no nos tocó. Qué precioso estar en el hueco de la mano de mi Señor.
Qué precioso estar en las manos de este Dios, que si me permite que me llegue la rana, Él permitió, pero no va a permitir que lleguen las tinieblas de la muerte de un primogénito, porque ya entregó a su unigénito a favor mío. Qué hermoso tener a este Dios de tu lado. ¿O quieres a Ra? ¿O quieres a Pedro? ¿O quieres a María? ¿O quieres a la Santa Muerte? Tienes al Dios que mató a la muerte con su vida. Y cada vez que usted pone la mirada en los dioses de otros y crees que los está prosperando, ten cuidado, porque viene un golpe y te va a hacer ver cómo están sufriendo ellos. Y te va a golpear para que aprendas también tú. Cada uno, mis hermanos, de esos golpes, cada una de esas plagas, Israel, ¿qué fe cree que tendría? ¿Sabe lo que es ver 400 años de esclavitud, generación tras generación, y de repente ver que Dios te está protegiendo y está golpeando y matando a los que mataron a tus hijos? Eso fue la última, los primogénitos, porque habían matado a los primogénitos de Israel. Esa fue la última plaga. ¿Sabe lo que es? Antes de ella, recordando las tinieblas, y donde nomás había luz, era en la casa de quién? De los israelitas. Y en los egipcios, tinieblas. Y así estamos en esta tierra. Todas las casas que usted ve, no importando si son privadas, pagadas, rentadas, lo que sea, hay oscuridad excepto en la de los cristianos. Con que haya un cristiano ahí, hay luz. Con que haya un cristiano ahí, esa casa brilla porque mi Señor está en casa. Y las demás son tinieblas. Y en las demás hay muerte. Y en las demás hay dolor. En las demás mi hijo, mi primogénito. Y en las demás, gloria a Dios, porque Cristo murió por los míos. Esa es la diferencia, mis hermanos. Esa fe se iba fortaleciendo en los israelitas. Este es Dios, este es nuestro Dios. Somos pueblo de Dios. Y llegó el momento de sacarlos. Mis hermanos, estamos viendo señales que creo que a cualquiera de nosotros nos aumenta la fe, ¿no? De estar de esclavos, nunca nos van a sacar de aquí. ¿Quién va a poder contra el faraón? Y no fue ningún hombre, fue Dios totalmente. ¿Sabe cuánto duraron las plagas? Aproximadamente un año nada más. En un año, libres. Las 10 plagas, en un año aproximadamente. Mis hermanos, ahora voy a hablar de las maravillas de Dios en la salida de Egipto. Esto fue dentro, ahora sí. Llega el momento, Éxodo 12 del 31 al 41, por favor, mis hermanos. Llega el momento donde, váyanse de aquí, váyanse de aquí, así como nos corren a veces. Ya vete de aquí, aleluya, vete ya vete de aquí, ya vete de aquí. Gracias, Señor. Vámonos. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y díjoles: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Váyanse, tal como Dios lo dijo. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Siguiente. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Váyanse, rápido, rápido, rápido. Siguiente versículo. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. Recuerdas que el Señor estaba preparando para el alimento y lo que era la Pascua. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. O sea, eres libre, pero ahí te va todo lo que nunca te pagué, porque fuiste esclavo. Todo ahí les va. Vasos de plata, vasos de oro, vestidos. Vea, ¿quién te deja ir y todavía te dan? Siguiente. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, de 75 a 600,000 en 400 años. ¿Seguimos? Y también, estoy hablando por Israel porque todavía había más, y también subió con ellos grande multitud de diversa suerte de gentes, y ovejas, y ganados, y muchos. Es un Dios para todo el mundo, no nomás para Israel, ¿se da cuenta? Pues hubo egipcios que, este Dios es más grande que los que tenemos, que Ra, vámonos con ellos. Y muchos están así también hoy aquí. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos los egipcios no habían podido tenerse ni aún prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Último versículo 41, por favor.
Y pasados 430 años, en el mismo día, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Mis hermanos, si Dios dijo, se cumple. No a tu tiempo, al tiempo que Dios te dijo. Y le dijo a Abraham, 400 años. Y 400 años. Y si Dios dice, el tiempo no llega tarde, ni llega temprano, llega puntual. Dios te va a liberar de lo que necesitas cuando Dios diga, estás lista y estás listo para que me glorifiques, porque no vas a glorificar al faraón ni a Moisés, sino a mí. 13, 20 al 22, capítulo 13, de 20 al 22. Y partidos de Sucot asentaron campo en Etam a la entrada del desierto. Ya salen y van hacia el desierto. Y Jehová, leamos bien, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. No se detengan, sigan caminando. De día como una nube, protegiéndolos del sol y todo ello. De noche una columna de fuego, no solamente para guiarlos, liberarlos de los escorpiones, serpientes, todo lo que hubiera alrededor en el desierto. Siguiente versículo. Leamos bien toda la primera palabra. Nunca, nunca, nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca va a dejar Dios a su pueblo. Nunca. Si estuvo contigo aún en Egipto con el faraón, cuando tú eras un inconverso igual que yo, sigue estando más con nosotros. Si te resguardó y te protegió de no morir en las manos del faraón, créeme que ahora estás más cuidado que nunca, porque ya eres hijo por adopción. Nunca se partió la presencia de Dios con ellos. De día nube. ¿Sabe lo que es siempre nube? Y no cualquiera, sino Dios. Y de noche columna de fuego. Lo que necesitaban para su fe, para avanzar en el desierto, Dios se lo daba. Amén. ¿Y por qué dudan? Si eso fue para Israel, ¿por qué dudas, hermano? ¿Por qué dudo? Si todas las señales que Dios ha hecho en mi vida, desde mundano, ahora ya las puedo ver, siempre me cuido con una nube, de día y de noche, columna de fuego. Nunca, nunca, nunca llegó la muerte a mí, porque Dios me guardó. Y si llega ahora, bienvenida seas, porque voy al paraíso, voy a la tierra prometida. Pero me resguardó, mis hermanos, los cuidó a ustedes, desde dentro de Egipto. Y en el recorrido, nunca dejó a Israel. La fe de ellos estaba aprendiendo. Dios nos cuida. La creación la hizo Dios. Dios la maneja a su favor y a nuestro favor. La nube, columna de fuego. Iban a ir aprendiendo así. De kinder hasta doctorado espiritual. De kinder hasta doctorado espiritual. Los va llevando. ¿Cómo estamos en kinder? A ver, bolitas, bolotas y de todo. Y vamos creciendo, ya en la primaria ya vamos mejorando. Bueno, algunos al doctorado escribimos horrible, pero vamos avanzando. Pero ¿sabes qué? Te lleva de conocimiento a conocimiento, de escalón a escalón. Así es Dios en nuestra fe. Te lleva de menos a más. Nunca te lleva de más a menos. Gócese. Ha crecido, hermano. Ha crecido. Dígame, ¿quién ha crecido así? Ya, y a partir de esa edad empiezo a chiparrarme. No por la edad anciana, eso no quita. Dios se dando a conocer. ¿Y sabe qué? Vamos de gloria en gloria más y más y más. Gózate, porque conoces más a Dios. Conoces más a Dios, no conoces más de Dios. Eso no, conoces más a Dios. Antes conocía de Dios, me decían, me platicaban, escuchaba. Ahora conozco a Dios. ¿Qué diferencia hay? Porque los egipcios conocían de Dios, pero no podían conocer a Dios. Solamente Israel. Ese camino tenían que tener en el desierto. Éxodo del 14, los primeros versículos. A veces el 1 al 20 lo lee en casa, pero lo voy a leer nada más los primeros versículos. Llega un momento donde Dios está dando a conocer, vean, las plagas, la nube, la columna de fuego. ¿Vamos bien? Ahora viene una prueba mayor. Si de kinder a prepa, a universidad, los exámenes no son iguales. Ves los de los niños, a ver, yo te ayudo en primaria. Ves los de la secundaria, a ver, ay caray. A ver lo de la prepa, pues a ver. Y a la universidad, y pues que no te enseñan allá nada, ¿o qué?
Porque ya no podemos enseñarles. Dios, mis hermanos, nos va poniendo a la prueba conforme Él ha enseñado y es el maestro perfecto. No te va a poner en la prueba algo que no hayas visto. Él no es injusto. Él te pone lo que te enseñé. Te lo pongo, Joel. Hijo, sí, yo no estudié, pero sí me enseñó eso Dios. Así es la prueba. Y va a llegar el momento a una prueba que todavía no habían conocido que Dios tenía el poder de mover la nube, columna de fuego, sí. Pero mover un mar, no, todavía no llegaban a ese nivel. Mis hermanos, del 14 en adelante nos habla Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Piabirit, entre Migdol y la mar hacia Balsefón. Delante de él asentaréis el campo junto a la mar. ¿Quién está mandando que se pongan junto a la mar? Dios. ¿Sí? ¿Quién está diciendo, siéntate a ti, hijo? Ahí va el examen. ¿Quién te sentó en esa silla? ¿Quién hizo el examen? ¿Quién te lo va a poner? ¿Quién te va a probar? ¿Quién va a contestar el examen? Dios. No tú. Si te deja, bienvenido a los reprobados. Dios mismo. Porque la vara que iba a abrir ese mar era Dios. No era Moisés. No le dijo a Moisés: ¿qué estás pidiéndome por la vara? ¿Qué me estás diciendo a mí? Mis hermanos, Dios es el que prepara la prueba. Es el que mueve todo al faraón. Ahí vamos a leer un poquito más adelante que el corazón del faraón, Dios iba a permitir que fuera como él quería ser el faraón para el momento de la prueba. Siguiente versículo. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mar, entre la espada y la pared, entre desierto y mar. Y yo, Jehová, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. ¿Seré qué? Glorificado. Me conocerán y me darán a conocer. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Hasta ahí, mis hermanos. Mis hermanos, el corazón de los reyes, del faraón, de todos, Dios los tiene en su mano. Y los va a inclinar. Es decir, el corazón del hombre es el de Barrabás, ¿eh? Dios es el que tiene por misericordia deteniéndolo para que no hayamos sido todos violadores y asesinos. Dios nos detuvo, porque la mente la teníamos. Nos detuvo. Cuando Dios habla aquí que endureció el corazón del faraón, es decir que Dios retiró poquito su mano de misericordia para que saliera lo que el corazón del faraón ya traía. Si Dios no lo detiene, mata a Moisés desde la primera plaga, ¿o no cree? Dios tenía controlado el corazón del faraón. Cuando Dios dice, llegó una prueba final en torno a lo de Egipto, Israel, llegó la prueba final, quitó la mano poquito, no toda, quitó la mano poquito. Y el faraón reacciona y más adelante le dan la casa. ¿Qué hicimos? ¿Cómo es posible que dejamos ir la servidumbre? ¡Vamos por ellos! Y agarra carruajes y vámonos contra ellos. ¿Y dónde los puso Dios? Entre mar y tierra. No hay más. Dios planeó, provocó, acomodó estar en una encrucijada. ¿A quién? A Israel. Dios, no el faraón, Dios. Dios es el que hizo que estuviera entre el mar y el faraón. ¿A dónde? ¿Y qué dice Israel? ¿Para eso nos sacó? ¿Para matarnos aquí? Y empiezan a renegar, a murmurar cuando ya les había enseñado las plagas, cuando ya había estado la nube, la columna de fuego, y empiezan a dudar de este Dios. Ay, Israel, no, hermanos, está aprendiendo apenas. Más bien, ay, hermanos, ay, Joel, ay, porque el Señor nos ha enseñado muchas veces la misma prueba y seguimos dudando. Aquí era la primera vez que iban a abrir un mar. Y usted sigue teniendo el mismo temor por el matrimonio, la familia, el trabajo. No, ya cámbiale. Cansa, cansa. Si cansa humanamente, le aseguro, y no a mí. Si humanamente cansamos, yo veía así de que, ahí viene Joel con la visa, ya. Es que estoy nervioso. Ya, ahí vienes con lo mismo. Ya, gracias a Dios que Dios nunca me dice ya, nunca se burla, sino que Él me fortalece mi fe débil. Nunca se cansa. Gloria a Dios. Tiene paciencia, gloria a Dios. Aunque seas infiel, Él sigue siendo fiel, gloria a Dios. Y este Dios paciente iba a liberarlos de una manera única. El 21 al 31, por favor, del capítulo 14. Y extendió Moisés su mano sobre la mar e hizo Jehová, ¿quién? Jehová, Dios, no el hombre, que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y tornó la mar en seco.
y las aguas quedaron divididas. Mis hermanos, en el momento en que estemos delante, que te diga el hombre, que te diga la humanidad, que te digan los mismos cristianos y hermanos tuyos, hasta aquí llegaste, voltea a escuchar y ver a Dios. Y te va a decir, no está la vara, está la cruz de Cristo. Está la cruz de Cristo. Y ese pecado, esa cadena, esa prueba, esa falta de fe que tienes, Dios, de que la divide, y de que pasas en seco ese mar, lo pasas en seco, porque Dios está contigo. Eso es. Yo me gozo, mis hermanos, ¿por qué? Porque el Señor nos permite estar delante de la mar, habiendo tenido tantas señales, habiendo tenido tantas evidencias de que mi fe debería estar más alta y no la tengo. Pero el Señor no se mueve conforme mi fe, sino conforme su gloria. Y ese mar lo abrió. Mis hermanos, no es cuánto tiempo lleves de esclavo con esa prueba. No es cuánto tiempo lleves con esa petición. Es que llegó el tiempo. El tiempo de que Dios se glorifique. Eso es. Pide paciencia. Pide templanza. Pide dominio propio, que el Señor te va a permitir prueba tras prueba hasta que llegues a la prueba final. Señor, tengo, pero no tengo tanta. Aún no. Pero yo te la voy a dar. No nos va, escúcheme bien, no te va a poner una prueba que no puedas llevar. Te pone pruebas para que no niegues el nombre de Él. ¿Cree que podremos soportar una muerte a lo mejor de un hijo? Yo no. Dios no me la va a poner. Pero si puedo pasar la muerte de un padre, la va a poner. Y si Dios quiere que pase la muerte de un hijo, me va a poner la fortaleza antes y va a permitir. Al final siempre abre las puertas. No las puertas, la puerta. Cristo. Ese mar se iba a abrir. Seguimos leyendo, por favor. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco. ¿Sabe qué es en seco? Ni lodo había, ¡Wow! O sea, quítame el agua. Pero ¿en seco? ¿Que esté seco? Sí, que esté seco. Sí, ahora Cristo iba a hacer algo más grande. Que ese mar no lo iba a abrir, lo iba a hacer firme y duro para pasar sobre él. En seco. Teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. No hay poder en un viento cualquiera de la tierra que te deje en seco la tierra. No había nada de lodo. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Hasta ahí, mis hermanos, quiero que vaya viendo algo. Tenemos el Dios, pero no es el Dios de todos. Es el Dios de Israel, amén. El mundo, los egipcios, van a tratar de pasar a través de lo mismo que pasamos nosotros, de las mismas pruebas, de ir a evangelizar, de ir a cantarle a Dios, de ir a predicar. Van a querer pasar por la misma prueba, pero no van a poder. Y la más grande es la prueba de no llegar a la tierra prometida, enlodados de este mundo. El mundo es pecador y nosotros redimidos. Aquí, mis hermanos, es donde se divide el mar y se divide el pueblo. Los que van a cruzar y el otro pueblo de Egipto, los que se van a ahogar. ¿De cuál estás tú? Siguiente versículo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campo de los egipcios. Siguiente. Y quitóle la rueda de sus carros y trastornólos gravemente, un remolino, lo que haya sido, todo. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Gózate, hermano. No pelea tu pastor, no pelea el predicador, no pelea tu esposa, ni peleas tú. Pelea Dios por mí. Oye, hermano, ¿y si te golpearon? ¿Quién está peleando? Dios. Ah, Dios permitió. Y si me levantaron, me dieron agua en plena pelea de boxeo, Dios me levantó. Y si volvieron a golpear, Dios permitió. Al final, el que está ahí peleando es Dios, no yo. Nos falta ver eso, mis hermanos, porque nos sentimos solos. ¡Qué burla! ¡Qué burla! Porque ellos es una nube, una columna de fuego. ¡Qué burla! Nosotros tenemos al Espíritu Santo todo el día, todos los días. Te sientes solo. Deja de ver lo que ve el mundo. Deja de ver lo que ven los egipcios. Ponte a ver lo que Dios te dice que veas.
nada ni nadie te arrebatará de mi mano. Nada, 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 ni nadie. De la mano de tu Padre, no de tu Dios, tu Padre. Es tu Padre. Siguiente versículo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía y los egipcios iban hacia ella. Y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Mis hermanos, estaban aparentemente en el camino. Pero dijo Dios: hasta aquí salió mi pueblo. Y los ahogó. A cada uno de ellos. Las pruebas, nuestras pruebas, el mundano no las tiene. Amén. Se ahogan. No pueden. No tienen al Espíritu Santo, no tienen a Dios, no tienen a Cristo. Tú sí. Por eso sigues caminando, manada pequeña. Por eso seguimos caminando a la tierra prometida. Tú verás, es que mira que esos cristianos que tienen la prosperidad, se van a ahogar. La cruz de Cristo a algunos es dolor. La cruz de Cristo es avara. La cruz de Cristo para algunos es totalmente perdición, pero para nosotros es libertad. Libertad. Siguiente versículo, por favor. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. Ni uno. De que nomás el pueblo de Dios cruza esta tierra, este desierto para llegar a la tierra prometida, nada más el pueblo de Dios, ni uno más va a cruzar. Ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Muro, un muro, imagínese una pared, no había vidrio. ¿Sabes lo que es ver la ballena ahí? Y tú al lado. Oh, mis hermanos. Y no había un SeaWorld todavía. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Iglesia, al final de cuentas, cuando pasemos esas pruebas, si creciste, si tu fe creció, tienes que glorificar a Dios. Te temo, Señor. Verdaderamente el corazón de los reyes está en tus manos. Verdaderamente el corazón del faraón está en tus manos. Realmente, Señor, el corazón de mi esposa, de mis hijos, del supervisor, del borde patrón, están en tus manos, Señor. Lo que Dios quiere es de que no dudes de lo quién es Dios y de que eres tú de Dios. Mis hermanos, no estemos viviendo nuestras pruebas sin dejar de ver no las señales, sino lo que señalan. ¿Qué señalan? Que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Eso es lo que señala. No veas la señal. Muchos ven la señal. ¡Wow! El mar. ¡Wow! La nube. ¡Wow! La columna de fuego. Y muchos cristianos ahorita quieren ver señales. Vean lo que señala. ¿Qué? Que Dios está caminando contigo en este desierto. No es ¡wow! El mar. No. ¡Wow! Dios quiso abrir el mar. ¡Wow! La nube. No. ¡Wow! Dios quiso poner la nube para mí. ¡Wow! La columna de fuego. No. ¡Wow! Dios quiso poner la columna de fuego para mí. Eso es, mis hermanos, glorificar a Dios. Eso es ver que Dios está obrando en mí y en mi familia, en la congregación, en mi cristianismo. Tenemos que poner la mirada, el enfoque correcto, mis hermanos, ¿a través de qué? De Cristo. Dios no te ve a ti, ve a Cristo que nos cubre su sacrificio. Si me viera a mí, ya estaría en el infierno. Ve a Cristo. No dijo, he ahí mis hijos amados en el cual tengo contentamiento. No, ni a Moisés se lo dijo. Y no te lo va a decir a ti ni a mí. Se lo dijo nomás a uno. A Cristo. He ahí mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por eso, gracias a Dios que no te ve a ti ni a mí. Ve a su hijo amado que el cual tiene contentamiento. Y es a través de Cristo que nos ve a nosotros. Es el enfoque que nos ve. Coherederos con su hijo somos. Bueno, hermano, ve la vida a través de Cristo también tú. ¿Cómo la estás viendo? Ve la vida a través de Cristo. No veas la vida a través del faraón.
No veas la vida a través de las plagas. Voltea a ver la vida a través de Cristo. A través de Él. Murió por mí. El cielo lo compró y mi cielo eres tú. Aunque falle y peque, ahí siempre está el abogado y la fianza al mismo tiempo. Si voy arrepentido. Promesas hay. Salga, mis hermanos, esperando ese día. ¿Qué tiene de misericordia hoy nueva Dios para mí? Siempre hay. Siempre hay, mis hermanos, misericordia y regalos de la gracia de Dios para nosotros todos los días. Si tú no lo ves, es porque te lo estás pasando murmurando como Israel delante de la mar. ¿Para esto me sacaron? Señor, ¿para esto me salvaste? Cuidado. Porque todos nos hemos equivocado algún día. Nos ponen poquita presión en el trabajo, en la economía, en la familia y ya estamos renegando. Con poquito, ¿eh? Y no es por cristianos, es porque es trabajo. Por eso te pagan, se llama trabajo, no se llama vacaciones. Pero gracias a Dios que nos permite disfrutar la vida como si fueran vacaciones. Y vamos a regresar a una casa mejor, a la ciudad de Dios. Mis hermanos, Israel conoció a Dios. Israel iba a dar a conocer a Dios a través de todo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero Dios le dijo algo a Israel, y no quiero omitirlo. Éxodo 10:2, antes de terminar ya el mensaje. Éxodo 10:2, dice la palabra, hablando de lo que eran las plagas dentro de todo eso. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que di entre ellos, y para que sepáis que yo soy Jehová. Iglesia, creciendo para su gloria. Es el mensaje que iba a hablar el día de hoy. Israel iba creciendo para la gloria de Dios. Nosotros fuimos liberados de Egipto también. Israel se equivocó en muchas cosas. Y una grande de ellas es que no comunicó a la generación posterior las maravillas de Jehová. Leemos Deuteronomio, es una nueva generación. La que sale no entra. Solamente entran dos, Josué y Caleb. Cuando mandan a los espías, a los 12, solamente ellos dos vieron la vida con el enfoque correcto. Dios. Los demás, hombre, somos langostas, nos van a pisar. Pero dos vieron la vida a través del Dios de las maravillas de la fe. Ellos dos entraron con una generación que tenía que preparar nuevamente, decirles los mandamientos, decirles quién es este Dios, recordar las maravillas, para que esta generación nueva que iba a entrar a la tierra prometida, porque habían muerto los que por incredulidad no creyeron desde el inicio de la tierra prometida, su fe creció para la gloria de Dios y entraron y poseyeron la tierra. Usted y yo, el Señor nos ha permitido ver maravillas, ver dioses con minúscula derribados, cánceres, enfermedades, divorcios, escasez. Nos ha permitido ver tantos dioses derribados por nuestro Dios. Materialismo, vanidad. ¿Se está compartiendo eso a sus hijos? ¿Está compartiendo esa fe a sus hijos? ¿Está diciéndole lo que Dios ha hecho en su vida? O si le preguntaran a sus hijos, ¿cómo es el Dios de tus padres? No sé, pues un Dios que se le olvida que hay necesidades porque siempre se la pasan quejando y preocupados. No es lo que yo digo el domingo o lo que dicen las maestras de la escuela dominical. Es lo que sus hijos ven todos los días en casa. No es nomás, hijo, ven, vamos a platicar la Biblia. No, ¿qué te ven? ¿Qué te ven? No es un ratito y enseñarle, ¿qué te ven? 24/7, ¿qué te ven? ¿Que estás caminando con Dios? ¿O que te la pasas murmurando de Dios? Mis hermanos, nuestra fe, si ha crecido, debe de crecer en masa con la nueva generación. Estamos, mis hermanos, peligrando, Jueces 2:10 y 8:34, de caer a lo mismo que cayó Israel. Jueces nos dice por qué vivía Israel de una terrible manera. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a quién, a Dios. Y estamos hablando de Israel, no conocían a Dios, a este Dios que acabamos de predicar y enseñar del Mar Rojo, todo esto, no lo conocían, ni la obra que él había hecho por Israel. Siguiente. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor. Nosotros, mis hermanos, estamos por partir. Cristo viene, amén, pero también de esta tierra podemos morir ya. Si una pandemia no lo ha hecho despertar, reaccioné. Vea, de cuando yo estaba en primaria al día de hoy, se incrementó el pecado de una manera increíble. Se autorizó de una manera increíble. Lo que antes era, olvídense, eso es terrible. Ahora no solamente se ha aprobado,
sino se desaprueba lo que me decían a mí que era bueno. No solamente, mis hermanos, están hablando y gritando, el pecado está bien, sino ahora están callándonos a nosotros. Amén. Y soy la misma generación, ¿eh? Son los que me seguían, pues, pero no he muerto yo. Tengo 34 años. Y en 20 años, en 10 años, revolucionó de una manera triste y terrible el pecado en el hombre. Amén. Si le pregunto a ustedes que son mayores que yo, más todavía me pueden decir. Ok, mis hermanos, en 40 años a lo mejor yo me voy. Ustedes en 30, 40, 50, no lo sé. Y nos vamos. Si nos vamos hoy y morimos, ¿cómo se quedan nuestros hijos, nietos y sobrinos en la fe? ¿Cómo quedan? ¿Listos? ¿Listos? Hemos enseñado correctamente las maravillas de Dios con el enfoque correcto. La salvación, la vida eterna. No agarrar un conejo llamada cruz de Cristo, una pata de conejo y vivir aquí en la tierra para que te vaya bien. No es aquí. Yo no soy ciudadano de aquí, yo soy de allá. Soy peregrino, vamos de paso, familia, hijos, es de paso, todos tenemos que partir o a la tierra prometida o al infierno prometido. Pero no te vas a quedar aquí viviendo eternamente. La tierra no es para eso. ¿Qué estamos compartiendo de fe? ¿Qué pueden decir los sobrinos, los nietos, los hijos? Oh, amo a los Yankees, amo a la América, amo a México, amo. ¿Qué dicen? Es que mi papá, mi abuelo me lo infundó. Qué bueno, y aman a Cristo. Mis hermanos, nos vamos a ir. Y eso fue lo que me dio tanto dolor. Que el Señor me permitió ver la generación venidera. Y su fe, por nuestra culpa, es una fe de cristal. Cualquier cosa se les quiebra a nuestros hijos, porque así también nosotros hemos tenido esa fe débil. Que vean, no que hables, que vean que si vivir es Cristo y morir es ganancia, que vean que te la pasas consagrándote en el templo, en los cultos de entre semana, en la velada de oración, en el evangelismo, en el culto de domingo y fuera, que vean también. Y no nada más cuando se te ocurre y necesitas. Dios de emergencias, ábrase en caso de problemas. ¡Pah! Dios nos va a sacar, familia. Ya saquemos, lo guardamos. Se llama santo eso, se llama ídolo. Se llama superstición. Mi Dios es todos los días, todo el tiempo. Porque mi vida es una emergencia sin Él. Mis hermanos, que esto por último quede en nuestra vida, en nuestro corazón, que hagamos cambios. No es sentarnos y platicar nada más. El testimonio que se ve es el que queda marcado. Si usted me pregunta frases, palabras, a lo mejor de mis abuelos o padres, yo me quedo más con testimonio de lo que vi. Orando todos los días en esa puerta yo lo veía. No importaba el día. ¿Que te habló mucho? No, lo que vi. Muchos, con amor en Cristo se lo digo, hablan mucho. No tienes nada de amor al prójimo. No tienes nada de amor ni a tus padres, ni a tu esposo. No tienen amor. Demuéstrame que amas a Cristo si no tienes amor al prójimo. ¿De dónde te salvaron? Todavía hay algunos que se bautizaron, mis hermanos, pero perdónenme, siguen en Egipto. Siguen en Sodoma. Siguen en Gomorra. Porque si algo hizo Cristo, me rompió todas las cadenas de rencor, de ira. Y empecé a tener amor a Dios sobre todas las cosas. Y amor al prójimo. Aunque ese prójimo me haya maltratado toda mi vida, lo amo. Porque me amó a alguien que yo maltraté toda mi vida. Cristo. Esas maravillas del perdón, del amor, de los milagros que Dios hace de regeneración, solamente es a través de la sangre de Cristo. Si ustedes, mis hermanos, tratan de seguir caminando con la llaga abierta, cuidado. Porque Dios te manda a cerrarla. Pide perdón. Perdona. Y ya camina. Porque de que llegas, pero vas a sufrir más de la cuenta. Más de la cuenta estás sufriendo. Por eso, mis hermanos, creciendo para su gloria, amén. Prueba tras prueba, presencia tras presencia, fe tras fe, pero no se quede con ella, compártala al prójimo. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha liberado del faraón, de Egipto y de nosotros mismos.